Capítulo 261. Tokio, Japón. 26 de diciembre de 1897. A la mañana siguiente del ataque, el Palacio Imperial se encontraba bajo estricto aislamiento. Los soldados patrullaban las puertas, aferrados a las empuñaduras de sus katanas y a las culatas de sus rifles, con la mirada penetrante y cautelosa. El humo de las antorchas se elevaba en el aire frío, aumentando la sombría pesadumbre que se cernía sobre la ciudad. Dentro de los muros del palacio, la tensión latía a fuego lento. Lo que se suponía que sería una celebración histórica se había visto empañado por la violencia, y ahora Japón se encontraba en una encrucijada precaria. Mateusz se encontraba en el gran salón donde se había celebrado el banquete, con los restos de cristales rotos y mesas volcadas aún visibles. Su equipo de seguridad permanecía cerca, vigilando cada movimiento, cada sombra. Todos los dignatarios extranjeros, incluyendo el emperador de China, el rey de Corea y el primer ministro británico, se retiraron de inmediato a sus respectivas embajadas bajo una fuerte vigilancia. El ataque conmocionó a todo el cuerpo diplomático. Todos estaban nerviosos. Quienquiera que haya orquestado esto sabía exactamente lo que hacía, murmuró Collins, de pie junto a Mateu. Hojeó una pequeña libreta donde había garabateado apuntes apresurados de la noche anterior. Atacaron cuando todos estaban reunidos. Si hubieran tenido éxito, podríamos haber presenciado el asesinato de varios líderes mundiales en una sola noche. Mateu asintió, apretando la mandíbula. Y aún así, fracasaron. Lo que significa que aún tenemos tiempo para averiguar quién está detrás de esto antes de que lo intenten de nuevo. Al otro lado del pasillo, funcionarios japoneses llevaban a cabo su propia investigación. Los guardias del palacio interrogaban al resto del personal, verificando cada movimiento y cada posible brecha de seguridad. El Shinsengumi, la fuerza de élite anti-insurgente de Japón, había sido desplegado para dar caza a cualquier cómplice que pudiera haber tenido el asesino. Mateu se volvió hacia uno de sus agentes. ¿Dónde está Whittaker? Abajo, señor, respondió el agente. Está revisando las pertenencias del asesino con los investigadores japoneses. Mateu intercambió una mirada con Collins. Vamos. El sótano del Palacio Imperial se había convertido en un cuartel general de investigación improvisado. Funcionarios japoneses y ameratianos trabajaban codo con codo, reconstruyendo cualquier pista que pudieran encontrar. El fiscal general Whittaker estaba de pie junto a una mesa de madera, examinando el rifle del asesino. Era un modelo antiguo, no un arma militar japonesa estándar, y estaba desgastado por el uso intensivo. Una pequeña carta arrugada yacía junto a él, junto con un paquete de pertenencias personales. Mateu se acercó. ¿Qué tenemos? Whittaker levantó la vista, frotándose la sien. No mucho, pero lo suficiente para ponerlo interesante. Señaló el rifle. Es un arma de fuego de fabricación europea, probablemente introducida de contrabando en Japón. Las marcas indican que procede del Imperio ruso. Mateu frunció el ceño. ¿Rusia? Posiblemente, respondió Whittaker. Necesitamos confirmarlo, pero si esta arma fue suministrada por una potencia extranjera, eso complica las cosas. Collins exhaló bruscamente. Lo último que necesitamos es una crisis internacional. Uno de los investigadores japoneses, un hombre de aspecto severo llamado Comandante Takeda, dio un paso al frente. Encontramos esto entre sus pertenencias. Le entregó a Mateu un pequeño pergamino. Mateu lo desdobló y sus ojos recorrieron el texto. Hay que restaurar las viejas costumbres. Los débiles no pueden liderar. Los gobernantes legítimos deben resurgir. No había firma ni emblema. Solo una vaga declaración de intenciones. Mateu le pasó el periódico a Collins. Parece una facción nacionalista. Takeda asintió. Esa es nuestra creencia actual. Hay grupos radicales en Japón que se oponen a la modernización. Ven al emperador Yoshihito como un símbolo de debilidad, demasiado influenciado por Occidente. Quieren que Japón vuelva a su pasado feudal. Mateu se cruzó de brazos. ¿Se atreverían a atacar a su propio emperador? Takeda dudó. Algunos podrían, pero algo no cuadra. Si esto fue un ataque puramente nacionalista, ¿por qué atacar también a los dignatarios extranjeros? Ya había muchas oportunidades de atacar directamente a Yoshihito. Mateu lo consideró. Entonces quizá alguien más usó a los nacionalistas como papalera. Whittaker dejó el rifle. ¿Y si esta arma vino de Rusia, podríamos estar ante algo más que un simple levantamiento local?
Las embajadas extranjeras estaban en estado de pánico. Al mediodía, todas las grandes potencias presentes en la ceremonia habían emitido comunicados oficiales. El emperador chino exigió una investigación exhaustiva y declaró que cualquier atentado contra su vida se enfrentaría a represalias rápidas y severas. El gobierno británico condenó el ataque y prometió reforzar la seguridad en todos sus compromisos diplomáticos en Asia. Sin embargo, la delegación rusa guardó un extraño silencio. La embajada ameratiana había sido reforzada con medidas de seguridad adicionales, con órdenes de que nadie entrara ni saliera sin autorización directa. El ataque puso en alerta máxima a los representantes de todas las naciones. Esa tarde, Mateu fue convocado a una reunión privada con el emperador Yoshito. El joven emperador había tomado el control de la situación notablemente bien, pero había un fuego en sus ojos que delataba su ira. Debes entender, dijo Yoshito con voz tranquila pero firme. Este ataque no fue solo contra mí. Fue un ataque contra el futuro de Japón. Mateu asintió. Lo entiendo, Su Majestad. Por eso necesitamos llegar al fondo de esto rápidamente. Si hay mano extranjera involucrada, debemos encontrarla antes de que la situación empeore. Yoshito lo observó. ¿Y si es una potencia extranjera? Mateu exhaló. Entonces lo solucionaremos juntos. Se hizo un silencio entre ellos. Yoshito asintió. Japón agradece el apoyo de Ameratia. Mateu se inclinó hacia adelante. Si me permite ser franco, Su Majestad, ¿de quién sospecha? La expresión del emperador se ensombreció. Hay rumores. Algunos dicen que elementos rebeldes dentro de la aristocracia militar podrían estar involucrados. Otros creen que nacionalistas radicales actuaron solos. Pero la idea de influencia extranjera es preocupante. Mateu asintió. Trabajaremos juntos para obtener respuestas. El descubrimiento de Collins más tarde esa noche, mientras Mateu revisaba informes en su residencia temporal, Collins entró en la habitación con aspecto sombrío. Puede que tengamos algo, dijo Collins, colocando un telegrama sobre la mesa. Mateu lo recogió y leyó el mensaje. Se avistaron barcos desconocidos cerca de la costa de Kyushu. Posibles agentes extranjeros intentando huir. Se solicita respuesta inmediata. La mirada de Mateu se dirigió a Collins. Si están huyendo, es que estuvieron involucrados. Collins asintió. La armada japonesa ya se está movilizando, pero sugiero que enviemos un destacamento de la flota del Pacífico para ayudar. Si son nuestros hombres, no podemos dejar que se escapen. Mateu no dudó. Dígale al almirante Parker que prepare un equipo de persecución. Zarpamos de inmediato. El ataque había fracasado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Alguien había intentado aprovechar la transición de poder en Japón para sembrar el caos. Alguien había armado a radicales con armas extranjeras. Alguien seguía ahí fuera, intentando borrar sus huellas. Y Mateu no iba a permitir que se salieran con la suya. Mientras se preparaba para salir a la persecución, sabía una cosa con certeza. Esto no fue solo un intento de asesinato. Fue el comienzo de algo mucho más grande. Capítulo 262. 27 de diciembre de 1897 a bordo del USA Ameratia. El viento salado aullaba sobre la cubierta del USA Ameratia mientras surcaba las aguas del Pacífico, con sus potentes motores zumbando bajo las placas de acero. La luz de la luna se reflejaba en las oscuras olas, proyectando un resplandor inquietante sobre el océano. La flota del Pacífico, ahora en alerta máxima, se movía en formación cerrada, lista para la batalla si era necesaria. Mateu permanecía en el puente, agarrado a la barandilla, mientras observaba la vasta extensión de agua que se extendía frente a él. La armada japonesa ya había comenzado su persecución desde Kyushu, pero la flota ameratiana contaba con la ventaja de la velocidad y la potencia de fuego. Almirante Parker, dijo Mateu, volviéndose hacia el experimentado comandante que estaba a su lado. ¿A qué distancia están los objetivos? Parker ajustó su catalejo antes de responder. Aproximadamente 30 millas náuticas más adelante. Los informes japoneses habían identificado al menos 3 buques desconocidos, posiblemente buques mercantes camuflados. ¿Alguna confirmación sobre su nacionalidad? Parker frunció el ceño. Ninguno todavía. Pero si fueran barcos mercantes de verdad, no estarían navegando así. Collins, que había estado revisando informes de inteligencia, se acercó. Señor, interceptamos una transmisión de uno de nuestros puestos de avanzada cerca de las islas Ryukyu.
Las naves que huyen intentan comunicarse con alguien. Código desconocido, cifrado. Mateo intercambió una mirada con Parker. ¿Estarán pidiendo refuerzos? Es una posibilidad, admitió Parker. Tenemos que interceptarlos antes de que tengan una oportunidad. Mateo exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. Ya no se trataba solo de encontrar a los responsables del ataque. Esto podría derivar en algo mucho peor. Capitán Rogers, gritó Parker al oficial al timón. Aumente la velocidad de flanco. Quiero que reduzcamos la distancia en 1 hora. Sí, señor. Gritó Rogers mientras transmitía la orden a la sala de máquinas. El USA Meratia avanzó a toda velocidad, seguido por el resto de la flota. Acercándose a los barcos desconocidos, la flota ameratiana ahora tenía confirmación visual de sus objetivos. 3 barcos, sin banderas identificables, zigzagueaban entre las olas intentando zafarse de sus perseguidores. El buque más grande, un carguero muy modificado, se quedó atrás, luchando por seguir el ritmo de los otros 2. No están hechos para la velocidad, murmuró Collins, mirando a través de unos binoculares. Llevan algo. Mateo ascendió. ¿O alguien? El almirante Parker se dirigió a sus oficiales. Preparen un grupo de abordaje. Tomaremos primero el barco más grande. Se envió una señal a la flota japonesa, ordenándoles que se ocuparan de los otros 2 barcos mientras Ameratia tomaba la delantera en el objetivo principal. Envíenles una última advertencia, ordenó Mateu. Díganles que se detendrán o les dispararán. Una lámpara de señales brilló en las aguas oscuras, entregando el ultimátum. Por un tenso instante, el silencio se extendió entre las 2 fuerzas. Entonces, un repentino destello del camión del barco enemigo. Fuego entrante. Las balas silbaron por el aire, impactando el casco del destructor ameratiano que encabezaba la carga. Un cañonazo surgió de uno de los barcos enemigos, enviando un proyectil silbando cerca de la proa del USA Meratia. «Devuelvan el fuego», gritó Parker. Los barcos ameratianos rugieron al zarpar, y los cañones de cubierta dispararon salvas que destrozaron los cascos enemigos. La flota japonesa, al ver el ataque en marcha, se unió a la batalla con precisos ataques de artillería. El mar se convirtió en un campo de batalla. Mientras la batalla se intensificaba, los marines ameratianos se preparaban para un asalto. Mateu, a pesar de su alto rango, se negó a permanecer de brazos cruzados. Vestido con la casaca de un oficial naval y armado con un revólver, se unió al grupo de abordaje. «No tiene que hacer esto, señor», dijo Collins mirándolo con cautela. Mateu sonrió con suficiencia. «No he venido hasta aquí para ver desde la barrera». El USA Meratia se acercó al buque enemigo y, con ganchos de agarre asegurando los 2 barcos juntos, los marines irrumpieron a bordo. Se produjeron disparos cuando los combatientes enemigos, vestidos con ropa militar y civil mixta, abrieron fuego desde detrás de cajas y barriles. Mateu se agachó para cubrirse mientras las balas rebotaban en la barandilla de acero. «Fuego de supresión», gritó. Los marines movieron con precisión táctica, devolviendo el fuego mientras avanzaban por la cubierta. Las fuerzas enemigas lucharon desesperadamente, pero fueron superadas. Mientras Mateu y su equipo avanzaban, un oficial japonés del grupo de abordaje aliado corrió hacia él. «Encontramos algo bajo cubierta». Mateu no dudó. «Muéstramelo». Los niveles inferiores del carguero estaban tenuemente iluminados y apestaban a aceite y madera húmeda. En cuanto Mateu entró, supo que algo andaba mal. Lo primero que notó fueron cajas de madera apiladas, cada una marcada con insignias extranjeras. Armas. Collins pasó una mano enguantada sobre una de las cajas, abriéndola. Dentro, filas de rifles, pistolas y municiones, cuidadosamente empaquetadas, brillaban bajo la luz de la linterna. «Estas no son armas cualquiera», dijo Collins, inspeccionando la artesanía. «Son rusas». Mateu apretó la mandíbula. Las implicaciones eran claras. Si estas armas se estaban introduciendo de contrabando en Japón, significaba que había un intento deliberado de desestabilizar el país desde dentro. Entonces, desde el otro lado de la habitación, se escuchó un gemido bajo. Un hombre atado y amordazado estaba desplomado contra la pared. Un noble japonés, a juzgar por su fina aunque andrajosa túnica. Tenía el rostro ensangrentado y los ojos abiertos de par en par al reconocerlos. Takeda, el investigador japonés que se había unido al grupo de abordaje, se adelantó. «Es el señor Nakamura».
Mateo se giró bruscamente. ¿Quién? El rostro de Takeda era sombrío. Un asesor cercano del emperador Yoshito. Desapareció hace 2 meses. Creímos que lo habían asesinado. Collins exhaló bruscamente. Lo mantenían con vida. Mateo se arrodilló junto al hombre herido y le quitó la mordaza. Señor Nakamura. ¿Puede hablar? El noble tosió violentamente, con la voz ronca. Querían que firmara un decreto, para declarar a Yoshito inepto para gobernar. A Mateo se le revolvió el estómago. ¿Quién hizo esto? La mirada de Nakamura estaba llena de miedo. Los rusos, susurró. La habitación quedó en silencio. Collins intercambió una mirada sombría con Mateo. Bueno, eso lo confirma. Mateo se enderezó con una expresión fría. Que le den atención médica. Lo necesitamos con vida. Takeda asintió, haciendo una señal a los médicos japoneses. Mateo se volvió hacia Collins. Envíale un mensaje a Yoshito. Tenemos la respuesta. Collins exhaló. Esto lo cambia todo. Mateo asintió. El ataque a la ceremonia de sucesión acababa de escalar hasta convertirse en una crisis internacional. Mientras caminaba de regreso a la cubierta, se dio cuenta de algo. Ya no se trataba solo de Japón. Se trataba de poder global. Y Ameratia acababa de entrar en el centro de todo. Capítulo 263. 28 de diciembre de 1897. Tokio, Japón. El Palacio Imperial. La gran cámara del Palacio Imperial estaba llena de una tensión tan densa que podría haber sido cortada con una espada. La corte imperial japonesa, encabezada por los consejeros más cercanos del emperador Yoshito, se había reunido junto a diplomáticos y oficiales militares ameratianos. El señor Nakamura, aún débil por su cautiverio, pero estabilizado tras el tratamiento médico, se encontraba sentado en una sección fuertemente custodiada de la sala. En el centro de la disputa estaban Mateo y el ministro de Justicia japonés, Hiroshi Takamura, enfrascados en un acalorado debate sobre quién tenía la autoridad para interrogar a los cautivos sacados del barco contrabandista. El ataque ocurrió en nuestro territorio, dijo Takamura con firmeza, y su voz se oyó a través del salón. Según la ley japonesa, tenemos jurisdicción. Estos hombres fueron capturados en nuestras aguas, cerca de Kyushu. Sus crímenes son una afrenta al trono imperial y, por lo tanto, deben ser juzgados bajo nuestras leyes. La mirada de Mateo permaneció fija, su expresión indescifrable. Había anticipado esta discusión, pero eso no significaba que la aceptara. Ministro Takamura, comenzó con voz mesurada, estos cautivos no son solo criminales. Son cómplices de un atentado contra una reunión internacional de líderes mundiales. Eso significa que este no es solo un problema de Japón. Es una crisis global. El mundo merece respuestas. Takamura entrecerró los ojos. Con el debido respeto, presidente Esch, Japón es plenamente capaz de manejar este asunto. No necesitamos interferencia extranjera en nuestro proceso judicial. Mateo se inclinó hacia adelante, con los dedos apretados. Nadie cuestiona la soberanía de Japón, dijo. Pero no fijamos que este ataque fue solo contra Japón. Los rusos, dejó la palabra en el aire, suministraron armas a esta gente. Secuestraron y torturaron a un miembro de su propio gobierno. Intentaron desestabilizar a su liderazgo. Orquestaron un ataque para desestabilizar al mundo. Si dejamos que la política se interponga, ganarán. Un murmullo bajo se extendió por la sala. Algunos ministros japoneses intercambiaron miradas, mientras que otros mantuvieron una expresión estoica. Takamura exhaló bruscamente. Interrogaremos a los cautivos y compartiremos nuestros hallazgos con el gobierno ameratiano. Mateo apretó la mandíbula. Eso no es suficiente. Los ojos de Takamura brillaron de irritación. Usted no dicta cómo Japón maneja sus asuntos, señor presidente. No somos una de sus colonias. El insulto fue claro y la sala quedó en completo silencio. Collins, que había estado detrás de Mateo, dio un paso al frente, con una postura tensa. El almirante Parker se cruzó de brazos, claramente conteniéndose. Mateo, sin embargo, mantuvo la calma. Había estado en demasiadas batallas diplomáticas como para dejarse amedrentar por un insulto. Ministro Takamura, dijo con voz serena, me malinterpreta. No tengo intención de tratar a Japón como algo menos que un socio igualitario. Pero seamos claros. Si estos hombres forman parte de algo más grande, no podemos permitirnos que desaparezcan en una investigación a puerta cerrada. No lo permitiré.
El peso de la declaración pendía entre ellos. Los labios de Takamura se tensaron. ¿Está amenazando a Japón, señor presidente? Mateo se levantó lentamente. La sala se puso rígida. No hago amenazas, dijo con voz tranquila pero firme. Expongo la realidad. Y la realidad es que el mundo está observando. Si Japón intenta ocultar esta investigación, se considerará un encubrimiento. Y eso, ministro, daría la impresión de que Japón tiene algo que ocultar. La acusación fue sutil pero mortal. Los ministros se removieron, incómodos. Incluso el emperador Yoshito, que había permanecido en silencio, miró a Takamura con una mirada interrogativa. Takamura apretó los puños, pero sabía que estaba acorralado. Si Japón se negaba a cooperar, se enfrentaría a la reacción política de todas las naciones extranjeras presentes en el ataque. El emperador Yoshihito finalmente habló, su voz tranquila pero autoritaria. Un interrogatorio conjunto, dijo. Llevado a cabo por autoridades japonesas y estadounidenses. La cabeza de Takamura se giró rápidamente hacia el emperador, con expresión aturdida. Su Majestad, Debo Yoshihito levantó una mano, silenciándolo. Lo he decidido. Takamura hizo una reverencia rígida, pero su mandíbula apretada dejaba claro que estaba furioso. Mateo no se permitió mostrar satisfacción, aunque por dentro sabía que habían ganado esta batalla. Gracias, Su Majestad, dijo, haciendo una reverencia respetuosa. Esta es la decisión correcta. Yoshihito asintió. Entonces, que comience el interrogatorio de inmediato. La sala de detención imperial estaba tenuemente iluminada, y el olor a incienso quemado flotaba en el aire. Los conspiradores capturados, sujetos con pesados grilletes de hierro, estaban alineados en celdas separadas. Algunos permanecían en silencio, con expresiones desafiantes. Otros parecían conmocionados, conscientes de lo que les aguardaba. Mateo se encontraba junto a Takeda, el principal investigador japonés, mientras Kojin Shiu y Taker permanecían cerca. El ministro Takamura estaba ausente, pues, a regañadientes, había dejado el proceso en sus manos. Empezamos con él, dijo Takeda, señalando a un hombre de mediana edad con una cicatriz en la mejilla. Dos guardias arrastraron al prisionero a la sala de interrogatorios y lo encadenaron a la silla. Vestía ropas andrajosas y tenía los labios secos y agrietados por la deshidratación. Mateo tomó asiento frente a él. ¿Nombre? El hombre permaneció en silencio. Takeda asintió a los guardias. Un puñetazo rápido golpeó el estómago del prisionero, obligándolo a jadear. ¿Nombre? Repitió Takeda. Después de unas cuantas respiraciones profundas, el hombre finalmente murmuró, Dmitri Orlov. Mateo entrecerró los ojos. ¿Ruso? Orlov lo miró fijamente pero no habló. ¿Llevabas armas rusas? Intervino Collins. Introducidas de contrabando en Japón. ¿Quién te las dio? Orlov rió con amargura. ¿Crees que te lo voy a decir sin más? Mateo se inclinó hacia adelante, con voz baja y fría. Tienes dos opciones, Dmitri. Puedes decirnos lo que necesitamos saber o pasar el resto de tus miserables días enterrado bajo este palacio, olvidado. La mandíbula de Orlov se apretó. Takeda hizo una señal a los guardias. Uno de ellos, sin contemplaciones, chasqueó un dedo en la mano de Orlov. Este dejó escapar un grito agudo, respirando entrecortadamente. ¿No entiendes con qué te estás enfrentando?, susurró Orlov. Mateo lo observó atentamente. Entonces, edúcame. La mirada de Orlov se dirigió al techo. ¿Crees que somos una facción remanente? ¿Una pequeña rebelión? Soltó una risa sin humor. Ya es demasiado tarde. El estómago de Mateo se tensó. ¿Demasiado tarde para qué? Orlov sonrió con sorna, con sangre goteando de su labio. Para detenerlo. Siguió un largo silencio. Takeda frunció el ceño. ¿Detener qué? La expresión de Orlov permaneció desafiante, pero Mateo vio algo debajo de ella. No arrogancia, sino certeza. No se trataba solo de Japón. Esto era más grande. La voz de Collins era sombría. No le teme a la muerte. Mateo exhaló bruscamente. Porque él sabe algo que nosotros desconocemos. Por primera vez, un escalofrío recorrió la columna de Mateo. Algo más estaba por venir. Capítulo 264. La noche era fría, y Mateo estaba de pie junto al gran ventanal de su estudio, contemplando la tenue iluminación del paisaje urbano de Tokio.
Una fina capa de niebla cubría los tejados, y más allá de los muros de la embajada, podía ver las linternas parpadeantes de los guardias que patrullaban las calles. Tenía las manos entrelazadas a la espalda, la mente agobiada por lo sucedido en los últimos días. El ataque a la ceremonia de sucesión, la captura de Orlov y, ahora, la escalofriante advertencia de que ya era demasiado tarde. Ya había jugado a este juego antes. Se había enfrentado a enemigos invisibles y lidiado con conspiraciones que se gestaban en la oscuridad. Y apenas había sobrevivido. Pero esta vez fue diferente. Ámbar y sus hijos estuvieron aquí. Eso lo cambió todo. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Collins entró, con el mismo aspecto de agotamiento que sentía. No necesitó decir nada. Ambos pensaban lo mismo. Es hora de irnos, dijo finalmente Mateu, rompiendo el silencio. Collins exhaló, asintiendo. Está tomando la decisión correcta, señor. Desconocemos la profundidad de esta conspiración. Y con lo que dijo Orlov y dudó antes de terminar, no podemos arriesgarnos a que su familia quede atrapada en medio de lo que sea esto. Mateu se pasó una mano por el pelo. Odio dejar asuntos pendientes. Pero no cometeré el mismo error 2 veces, Collins. En el momento en que intentaron asesinar a varios líderes mundiales, esto dejó de ser solo un problema de Japón. Y, sin embargo, somos los objetivos más vulnerables aquí. Si algo les pasa a Amber, Maverick o Sofía por mis decisiones, su voz se fue apagando, negando con la cabeza. No me lo perdonaría. Collins se cruzó de brazos. ¿Y cuál es el plan? Mateu se giró para mirarlo de frente. Nos marchamos al amanecer. Designaré a un enviado especial para que permanezca aquí y continúe investigando en mi nombre. Alguien de confianza, alguien que no se involucre en los juegos políticos de Japón. Quiero información actualizada con regularidad, y si descubrimos pruebas sólidas de una operación mayor, nos encargaremos de ella desde Ameratia. Collins asintió, pero su rostro permaneció serio. ¿A quién tienes en mente? Mateu exhaló. El embajador Arrington. Es un diplomático de carrera, implacablemente eficiente, no deja que las emociones nublen su juicio, y lleva aquí el tiempo suficiente para comprender la dinámica. Collins sonrió levemente. Quieres decir que es un bastardo, pero es nuestro bastardo. Mateu rió entre dientes a su pesar. Exactamente. Mantendrá la presión sobre el gobierno de Yoshihito sin que parezca que Ameratia se está extralimitando. Collins se frotó la barbilla. ¿Y Takamura? Ya está bastante cabreado. La expresión de Mateu se ensombreció. Que se enoje todo lo que quiera. Japón necesita entender que esto va más allá de su política interna. Si Takamura empieza a obstruir a Arrington, lo solucionaremos diplomáticamente. Collins asintió, pero la preocupación seguía presente. ¿Y si no se trata solo de Japón? ¿Y si esto realmente forma parte de algo mucho más grande? Mateu se volvió hacia la ventana y volvió a mirar la ciudad. Entonces Ameratia estará preparada para ello. Bahía de Tokio usa Ameratia al muelle bullía de actividad mientras los marines ameratianos aseguraban la ruta de salida. Los soldados formaban una formación precisa, con los fusiles al hombro, mientras los oficiales navales preparaban el US Ameratia para la partida. Mateu, Amber y los niños llegaron bajo una fuerte vigilancia. Maverick, vestido con un abrigo azul marino, aferraba la mano de su padre, mientras Amber sostenía a la pequeña Sofía contra su pecho, envuelta en una suave manta de lana. ¿Por qué nos vamos tan pronto? Preguntó Maverick, con el rostro desencajado por la confusión. Mateu se arrodilló y apoyó una mano en el hombro de su hijo. Porque aquí ya no es seguro, amigo. Maverick frunció el ceño. ¿Pero qué hay de los samuráis? Dijiste que los vería más. Mateu rió suavemente. Lo harás algún día. Pero ahora mismo, necesito asegurarme de que estés a salvo. Maverick estudió el rostro de su padre durante un largo momento antes de asentir solemnemente. Amber, de pie cerca, observaba atentamente a Mateu. Estás haciendo lo correcto, susurró. Mateu la miró con una opresión en el pecho. Lo sé. Pero no lo hace más fácil. Ella sonrió suavemente, rozando sus dedos con los de él. Enfrentaremos lo que venga. Juntos. Le apretó la mano antes de girarse hacia la pasarela. Collins y el almirante Parker ya estaban a bordo, haciendo los últimos preparativos. Antes de subir al barco, Mateu se giró por última vez hacia la ciudad. El palacio imperial se alzaba a lo lejos, bañado por la luz de la mañana.
Podía sentir las sombras acechando tras él, conspirando, esperando. No habían terminado aquí. Ni por asomo. Mientras el enorme buque de guerra se alejaba de la bahía de Tokio, Mateo se quedó de pie junto a la barandilla, observando cómo Japón se encogía en la distancia. El aire era fresco, el océano tranquilo pero infinito. Collins se acercó con las manos en los bolsillos del abrigo. ¿Arrington tiene órdenes? Mateo asintió. Él sabe qué hacer. Nos mantendrá informados y presionará cuando sea necesario. Pero si queremos respuestas reales, quizá tengamos que investigar un poco nosotros mismos. Collins arqueó una ceja. ¿De vuelta en Ameratia? Mateo se aferró con más fuerza a la barandilla. Si Orlov dice la verdad, si ya es demasiado tarde, entonces debemos estar preparados. Quiero saber quién en nuestro país ha estado hablando con Rusia, financiando movimientos como la Orden, moviendo los hilos entre bastidores. Collins exhaló. ¿Crees que tenemos una fuga? Los ojos de Mateo no se apartaron del horizonte. Creo que siempre hemos tenido uno. Al darse cuenta de esto, sintió un escalofrío por todo el cuerpo. El intento de golpe de estado en casa. El atentado en Japón. El patrón era demasiado similar como para ignorarlo. Alguien estaba orquestando todo esto. Y cuando regresara a Meratia, descubriría quién era. No importa lo que haya costado. Mientras la flota ameratiana desaparecía en el horizonte, el emperador Yoshihito permanecía en sus aposentos privados, sumido en sus pensamientos. Frente a él, el ministro Takamura caminaba de un lado a otro, frustrado. Nunca debimos haberle permitido interferir, murmuró Takamura. Los ameratianos no tienen cabida en nuestros asuntos. Yoshihito bebió su té con la mirada perdida. Y aún así, tenía razón. Takamura se detuvo y lo miró fijamente. Su Majestad, el emperador dejó su copa. ¿Viste cómo habló Orlov? No era la voz de un hombre temeroso de la muerte. Sabía algo. Algo mucho más grande que el futuro de Japón. Takamura apretó los puños. Entonces deberíamos encargarnos de esto nosotros mismos. La expresión de Yoshihito se ensombreció. Lo haremos. Pero no nos engañemos. Esto ya no se trata solo de Japón. El silencio llenó la habitación. El emperador miró por la ventana, observando las olas romper contra la orilla. Algo estaba viniendo. Y sacudiría el mundo. Capítulo 265. San Francisco, California. Puerto de San Francisco. El US Ameratia surcó las frías aguas del Pacífico al acercarse a los muelles de la bahía de San Francisco. Las imponentes colinas de la ciudad estaban parcialmente envueltas en la niebla matutina, pero la multitud reunida a lo largo del paseo marítimo era inconfundible. Mateo Esch estaba de pie en la cubierta, con las manos en los bolsillos y el abrigo ondeando ligeramente al viento. Detrás de él, Amber sujetaba a la pequeña Sofía mientras Maverick tiraba del dobladillo del abrigo de su padre. ¿Por qué hay tanta gente, papá? Preguntó Maverick, estirando el cuello para observar a los miles de curiosos apiñados cerca de los muelles. Mateo exhaló. Porque quieren respuestas, amigo. Y no se equivocaba. La noticia del intento de asesinato en Japón se había extendido como la pólvora por Ameratia y el mundo. La especulación era desenfrenada. Algunos creían que se trataba de un golpe de estado fallido, otros murmuraban sobre potencias extranjeras que intentaban provocar una guerra. Los periódicos habían publicado informes contradictorios, lo que generó aún más confusión. Mientras el barco acortaba la distancia hasta el muelle, Collins se acercó a Mateo. Parece que la prensa está en plena acción, murmuró. Y por lo que parece, tienen hambre. Mateo miró hacia el muelle, donde docenas de periodistas de los periódicos más importantes del país, The American Post, The San Francisco Herald, The Liberty Times, esperaban impacientemente, con sus cuadernos y cámaras listos. Que coman, dijo Mateo secamente. No ocultamos nada. Collins rió entre dientes. ¡Qué valiente! En cuanto bajaron la pasarela, estalló un rugido de voces. Los periodistas se abrieron paso a empujones, lanzando preguntas, intentando obtener la primera palabra del propio presidente. Mateo bajó con Amber a su lado, y su equipo de seguridad se colocó en posición para evitar que la multitud se acercara demasiado. Maverick permaneció cerca de su padre, aferrándose con fuerza a su abrigo con su pequeña mano. Entonces empezaron las preguntas. Señor presidente, ¿puede confirmar si Rusia estuvo involucrada en el ataque? ¿Fue esto un atentado contra su vida, señor?
¿Está Japón ocultando la verdad? ¿Significa esto una guerra entre Ameratia y potencias extranjeras? Mateo levantó una mano, pidiendo calma. El ruido disminuyó lo suficiente para que su voz se oyera entre la multitud. Entiendo que hay muchas preguntas y las abordaré. Pero quiero ser claro. Ameratia no está en guerra. Japón no está en guerra. Y no permitiremos que el miedo dicte nuestras acciones. Los periodistas respondieron inmediatamente. Entonces, ¿qué dice usted sobre las afirmaciones de que nacionalistas radicales en Japón estaban detrás del intento? La investigación continúa. Pero puedo asegurarles que el emperador Yoshihito y el gobierno japonés están comprometidos a descubrir la verdad. Un reportero se adelantó. ¿Pero por qué se fue tan rápido, señor? ¿Había algún riesgo para la seguridad? Mateo dudó solo un segundo. Esperaba esa pregunta. Me fui porque tenía el deber de volver a casa, dijo con cautela. La seguridad de mi familia era una preocupación, sí. Pero también tengo una nación que gobernar, y nuestros aliados en Japón lo comprendieron. Señor, ¿cree usted que la orden está involucrada? La expresión de Mateo se ensombreció levemente. No nos basamos en especulaciones. Nos basamos en hechos. Y lo cierto es que los responsables rendirán cuentas, estén donde estén y sean quienes sean. Las preguntas continuaron, rápidas e implacables. Mateo respondió cuando pudo, esquivando con cuidado donde era necesario. No se trataba solo de información, sino de mantener la estabilidad. Si decía demasiado, podría desatar tensiones internacionales. Si decía muy poco, Ameratia quedaría en evidencia. Finalmente, después de casi 20 minutos, volvió a levantar la mano. Eso es todo por ahora. Agradezco su paciencia, pero aún queda trabajo por hacer. Collins entró y los condujo hacia el carruaje que los esperaba. Amber miró a su esposo, notando la tensión en su mandíbula. «Lo manejaste bien», murmuró mientras subían adentro. Mateo suspiró, frotándose la sien. Les dije lo que necesitaban oír. Nada más. Maverick se apoyó en él. «Papá, ¿esto significa que tienes que volver al trabajo?» Mateo miró a su hijo y su expresión se suavizó. «Sí, amigo. Pero te prometo que estaré en casa para cenar». Maverick sonrió radiante. «Qué bien. Mamá hace el mejor pollo asado». Amber sonrió con suficiencia. «Sí, quiero». Con eso, su equipo de seguridad escoltó a la familia del presidente hasta el automóvil que los esperaba, que los llevaría al aeropuerto. Los periodistas que no quedaron satisfechos con las respuestas que obtuvieron del presidente lo persiguieron, pero fueron detenidos por los equipos de seguridad que formaron una barrera protectora a su alrededor. La familia subió al automóvil y luego partió de la bahía. Maverick pegó la cara a la ventana, observando cómo las calles se desdibujaban. ¿Ya volvemos a casa?, preguntó. Mateo le revolvió el pelo a su hijo. Todavía no, amigo. Primero, vamos al aeropuerto. Los ojos de Maverick se abrieron de par en par. ¿Volamos? Mateo asintió. Sí. Nos llevará de vuelta a Washington, D.C. mucho más rápido. Amber movió a Sofía en sus brazos, ajustándole la manta a su hija. Ha sido un largo viaje, dijo en voz baja. Me alegra que ya casi hayamos llegado. El automóvil se detuvo frente al Aeródromo Internacional de San Francisco, una instalación relativamente nueva, aún en construcción, pero que ya atendía un número creciente de vuelos. Un avión militar privado los esperaba en la pista, con los motores ya calentándose para el despegue. El equipo de seguridad salió primero, inspeccionando la zona antes de indicar que estaba despejado. Mateo salió del vehículo con Amber a su lado. Maverick agarraba con fuerza la mano de su padre mientras se dirigían al avión. Collins se acercó a Mateo. Tenemos una ruta directa a Washington D.C. Debería tomar poco más de 10 horas. Tendremos contacto por radio con la Casa Blanca durante todo el trayecto. Mateo asintió levemente. Bien. Necesito que me informen de todo en cuanto aterricemos. Al llegar a las escaleras que conducían al avión, Maverick se detuvo. Papá, ¿puedo sentarme junto a la ventana? Mateo rió entre dientes, apretando la mano de su hijo. Claro, amigo. Amber le lanzó a su marido una mirada cómplice. ¿Y yo qué? Mateo sonrió con suficiencia. Puedes sentarte a mi lado. Amber puso los ojos en blanco pero sonrió cuando subieron a bordo. Mientras los motores rugían al arrancar, el avión rodaba por la pista. Mateo exhaló, hundiéndose en su asiento mientras miraba por la ventana.
El paisaje urbano de San Francisco se hacía más pequeño en la distancia a medida que ascendían hacia el cielo. Finalmente se dirigían a casa. Capítulo 266. Los grandes salones de la Casa Blanca le resultaron extrañamente desconocidos a Mateusz mientras los recorría, agobiado por el peso de las últimas semanas. Su regreso había sido recibido con alivio y celebración. El líder de Ameratia estaba de vuelta en casa, a salvo con su familia. Pero Mateo no tenía tiempo para la comodidad. Había algo mucho más grande en juego. El ataque en Japón fue solo la primera grieta de lo que ahora comprendía que era una fractura mucho más profunda en la política global. Las palabras de Orlov lo atormentaban. Ya es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Al entrar en el despacho oval, Collins ya lo esperaba, con montones de documentos esparcidos sobre el escritorio. Su expresión era sombría. Esto no te va a gustar, dijo Collins, deslizando un telegrama sobre el escritorio. Mateo lo recogió, examinando con la mirada el mensaje codificado. Al leerlo, se le heló la sangre. Fuente. Oficina de Inteligencia Americana, AI, comunicaciones rusas interceptadas, 30 de diciembre de 1897 fase 1 exitosa. Tokio desestabilizado. Crecen las fracturas internas. Se procede a la fase 2. La movilización de la flota del Pacífico finalizará en febrero. Hay que obligar a Japón a entrar en guerra. Las palabras golpearon como un martillo. Mateo bajó el periódico lentamente. Esto no fue solo un ataque, murmuró. Están empujando a Japón a la guerra. Collins asintió con gravedad. La cosa empeora. Hemos descifrado más mensajes. No se trataba solo de Japón. Rusia ha estado suministrando armas y recursos a facciones radicales de toda Asia. China, Corea, incluso Indochina. Quieren una guerra, pero no cualquier guerra. Quieren que Japón ataque primero, para convertirlos en agresores y justificar una represalia total. Mateo apretó la mandíbula. Era una trampa. Y casi se metió en ello. Collins continuó, hojeando una pila de informes de inteligencia. Orlov se quebró. Nos costó un poco, pero logramos que hablara. Le entregó a Mateo otro documento. Agentes rusos se infiltraron en facciones nacionalistas radicales japonesas durante los últimos 5 años. El ataque al Palacio Imperial tenía como objetivo provocar que los nacionalistas extremistas tomaran el control del gobierno y obligaran al emperador Yoshihito a la sumisión. La segunda fase implicó que Rusia respondiera lanzando ataques militares, alegando que se estaban defendiendo de una agresión. Si Japón declarase la guerra primero, debilitaría su posición entre las naciones occidentales y las aislaría diplomáticamente. El objetivo final. El control del Pacífico, neutralizando a Japón como potencia en ascenso antes de que pudiera modernizarse completamente. Mateo dejó los papeles y se pasó una mano por la cara. Nunca se trató de venganza, murmuró. Se trató de asegurar que Japón nunca se convirtiera en una verdadera potencia mundial. Collins exhaló bruscamente. Y ahora tenemos otro problema. Japón lo sabe. Se están preparando para la guerra. En el corazón de Tokio, bajo la imponente sombra del Palacio Imperial, se estaba celebrando una reunión de los más altos funcionarios militares y gubernamentales del Japón. El emperador Yoshihito se sentó a la cabecera de la cámara, con su expresión normalmente tranquila, tensa por una furia contenida. Frente a él, el general Yamagata, veterano de la modernización de Japón, golpeó la mesa de madera con el puño cerrado. Esto es una afrenta al imperio. Rugió. Conspiraron en nuestras propias tierras, atacaron a nuestros propios líderes. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Rusia nos ataca. Los demás generales murmuraron en señal de asentimiento. El ministro Takamura, a pesar de su habitual postura diplomática, parecía igualmente conmocionado. Ahora está claro, dijo Takamura con voz fría. Occidente tiene sus propios intereses, pero Rusia siempre nos ha temido. Su expansión en Manchuria, sus maniobras en Corea, era solo cuestión de tiempo antes de que actuaran directamente contra nosotros. Yoshihito exhaló lentamente. Guerra, murmuró. Se hizo el silencio. Todos sabían lo que esto significaba. Japón había pasado años modernizándose, siguiendo el ejemplo occidental. Pero su armada seguía creciendo y su ejército se adaptaba a nuevas tácticas de guerra. Tenían fuerza, pero ¿podrían enfrentarse a todo el poderío del imperio ruso? Señor, insistió Yamagata. Tenemos una ventaja.
Los ojos de Yoshihito parpadearon. Conocemos su plan, continuó el general. Creen que atacaremos primero. Quieren que el mundo nos vea como los agresores. Pero ¿y si actuamos, de otra manera? Takamura frunció el ceño. ¿Qué sugieres? Una lenta sonrisa depredadora se dibujó en el rostro de Yamagata. Si la guerra es inevitable, que no seamos nosotros los que disparemos primero. Que vengan a por nosotros. Que crucen la línea primero. Yoshihito se reclinó en su silla, considerando el peso de las palabras. No se trataba solo de venganza. Se trataba de supervivencia. Finalmente, asintió. Preparen la armada. Refuercemos nuestras fronteras. No empezaremos esta guerra, pero la terminaremos. La urgencia en el aire era palpable cuando Mateusz, Collins y los jefes militares ameratianos se reunieron para una reunión informativa de emergencia. Tenemos confirmación directa de nuestros contactos en Japón, dijo un oficial de inteligencia. El emperador se prepara para la guerra, pero no atacará primero. Mateo exhaló bruscamente, frotándose las sienes. Eso significa que Rusia aún tiene una opción. Si se dan cuenta de que su plan ha sido descubierto, podrían dar marcha atrás. Collins negó con la cabeza. Es improbable. El zar no es de los que se alejan de una confrontación. Sus fuerzas ya están en movimiento. Mateo se dirigió al general Hastings, el principal estratega militar de Ameratia. ¿Podemos permitirnos intervenir? Hastings hizo una mueca. No tenemos la voluntad política para entrar en una guerra en Asia, señor presidente. Podemos presionar, ofrecer apoyo, incluso amenazar con consecuencias económicas, pero un compromiso militar absoluto. Eso no es algo que podamos prometer sin un debate serio. Mateo sabía que tenía razón. Ameratia tenía fuerza, pero una guerra en el Pacífico no era algo para lo que la gente estuviera preparada. Tenemos que asegurarnos de que esto no se propague, murmuró Mateu. Collins lo miró con atención. ¿Y si lo hace? Mateu no respondió inmediatamente. Las fichas de dominó ya estaban cayendo. El ataque en Japón había sido el primer empujón. Ahora, Rusia movía sus piezas, y Japón estaba listo para contraatacar. Si no tuvieran cuidado y este podría ser el comienzo de algo mucho peor. Algo para lo que el mundo no estaba preparado. Algo que Mateu no pudo detener. Finalmente habló. Si esta guerra comienza, dijo, debemos asegurarnos de que no sea la primera de muchas. Dios mío. ¿Por qué están pasando tantas cosas durante mi presidencia? Bueno, al menos, señor, si hay una guerra, seguramente habrá ganancias en nuestras máquinas de guerra, respondió Collins. Sí, vendiendo armas de ambos bandos. Capítulo 267. 6 de enero de 1898. El mundo estaba manteniendo la respiración. A medida que se difundían las noticias sobre los preparativos militares de Japón, también se extendía la amenaza de la guerra. El Imperio ruso, reacio a perder su control sobre el Pacífico, había comenzado a movilizar tropas a lo largo de sus fronteras orientales, reforzando bases navales en Vladivostok y desplegando buques de guerra en aguas disputadas. El mensaje era claro. Rusia estaba lista para la lucha. En el corazón del Palacio Imperial, el Consejo de Guerra se reunió nuevamente, sus expresiones más oscuras que antes. El emperador Yoshihito permanecía sentado con las manos juntas, con expresión indescifrable mientras le entregaban informes. El general Yamagata, su principal estratega militar, acababa de regresar de una visita a las defensas de Japón. Su rostro era sombrío. Nuestra armada está lista, dijo Yamagata en voz baja y seria. Hemos reforzado la flota en Sasebo y Yokosuka. Todos nuestros acorazados y cruceros están armados ya a la espera de órdenes. Pero hay un problema. El ministro Takamura, aún receloso de una guerra total, entrecerró los ojos. ¿Qué problema? Yamagata exhaló bruscamente. Seguimos siendo inferiores en número. Si Rusia despliega todo su poderío, no podremos mantener nuestras posiciones por mucho tiempo. Necesitaremos el factor sorpresa, o nos arriesgaremos a la aniquilación. Yoshihito tamborileó con los dedos sobre la mesa, considerando el peso de las palabras. ¿Y qué hay de la diplomacia? Preguntó Takamura, aunque ya sabía la respuesta. ¿Hay alguna posibilidad de evitarlo? Silencio. El emperador finalmente habló. Los rusos están moviendo sus flotas hacia nuestras aguas y sus tropas se están concentrando en nuestras fronteras. No quiero la paz. Takamura presionó la mandíbula. Yamagata dio un paso al frente.
No podemos ser vistos como débiles. Si no luchamos, nos devorarán. El mundo debe saberlo. Japón no se doblegará. Yoshihito avanza lentamente. Entonces nos mantendremos firmes. Pero no atacaremos primero. Si Rusia quiere la guerra, que dé el primer paso hacia el abismo. A miles de kilómetros de distancia, el zar Nicolás II se sentaba a la cabecera de su gran sala de guerra, contemplando un enorme mapa del teatro del Pacífico. Sus ministros y generales lo rodeaban, con voces llenas de un entusiasmo apenas contenido. Tenemos a Japón atrapado, declaró el gran duque Alexei, comandante de la armada rusa. Si se adelantan, los aplastaremos. Y si dudan, los obligaremos a actuar. El zar Nicolás entrecerró los ojos. Explicar. Alexei molesta con sorna. Enviamos nuestra flota a aguas reclamadas por Japón. Ponemos a prueba su paciencia. Bloqueamos sus rutas comerciales y hostigamos sus convoyes. Si logramos que disparen primero, el mundo estará de nuestro lado. El general Fyodor Kazakov, comandante del ejército oriental ruso, ascendió. Occidente no apoyará a un imperio que actúe como agresor. Si Japón muerde el anzuelo, seremos vistos como defensores. Nicolás respiró hondo, aferrándose a los brazos de su trono. ¿Y si no lo hacen? La sonrisa de Alexei era penetrante. Entonces atacaremos de todos modos. Pero la historia recordará que nos obligaron. El zar asintió lentamente, con una cruel satisfacción en sus ojos. Entonces que comiencen los juegos. De vuelta en Ameratia, Mateusz se sentía cada vez más inquieto. La tensión entre Japón y Rusia había alcanzado un nivel peligroso. Si no se actuaba pronto, no habría vuelta atrás. Collins paseaba cerca de la gran mesa de conferencias, hojeando los últimos informes de inteligencia. Los rusos ya están actuando, murmuró. Están sondeando las defensas japonesas, enviando buques de guerra peligrosamente cerca de sus costas. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien dispare. Mateo se pellizcó el puente de la nariz. ¿Y Japón? Siguen firmes. Pero están listos. En cuanto Rusia cruce la línea, responderán. El presidente exhaló bruscamente, con la mente acelerada. Necesitaba actuar con rapidez. Si esta guerra estallaba, no solo Japón y Rusia se enfrentarían, sino que conmocionaría al mundo entero. Necesitamos intervenir, dijo finalmente Mateu, con voz firme. Collins arqueó una ceja. ¿Cómo? Ya dijimos que no enviaríamos tropas. No necesitamos enviar tropas, respondió Mateu. Pero sí debemos recordarles a ambas partes lo que está en juego. Si esta guerra comienza, no se detendrá en Japón. No se detendrá en Rusia. Destrozará toda la región. Collins suspiró. ¿Quieres mediar? Mateu negó con la cabeza. No. Quiero que lo piensen 2 veces. Se dirigió al general Hastings, la mente militar más importante de Ameratia. ¿Con qué rapidez podemos desplegar una presencia naval en la región? Hastings dudó. Si nos movemos ahora, podemos tener una flota estacionada cerca de Filipinas en menos de 2 semanas. Hazlo realidad, ordenó Mateu. Collins lo miró fijamente. Es arriesgado. Si alguna de las partes lo considera una agresión, pues que lo hagan, interrumpió Mateu. No nos estamos poniendo de parte de nadie. Pero sí dejamos claro que estamos vigilando. Collins se pasó una mano por el pelo. Esto es una apuesta. La expresión de Mateu se endureció. La guerra también. Pasaron los días y el mundo se preparó. En el mar de Japón, las flotas rusa y japonesa se rodeaban una a la otra como depredadores, esperando la primera señal de debilidad. Tokio estaba en silencio pero ardía con una furia no expresada. Moscú estaba tranquilo, pero lleno de anticipación. Entonces, el 10 de enero de 1898, llegó el momento. Un buque de guerra ruso, el crucero Piotr Veliki, entró en aguas reclamadas por Japón. El almirante Togo, el comandante naval japonés más experimentado, envió advertencias, pero el buque ruso las ignoró. Entonces sucedió. Se oyó un único disparo. Nadie sabía qué lado disparó primero. Pero no importaba. Porque en cuestión de instantes el mar estalló en caos. La guerra había comenzado. Mateu estaba sentado en su escritorio, con el telegrama urgente en sus manos. Señor, dijo Collins con voz grave. Es oficial. Mateu levantó la vista lentamente. Dilo. Collins exhaló. Japón y Rusia están en guerra. La habitación quedó en silencio.
Mateusz cerró los ojos. El peso de la historia lo oprimía. Había hecho todo lo que podía. Pero la guerra había llegado de todos modos. Y ahora, el mundo ardería. Bien, preparémonos para lo que sea que pase en esta guerra. Sí, señor presidente. Capítulo 268. El mundo observó con horror cómo estalló la guerra en el Pacífico. Los periódicos de América y de Europa publicaron titulares llamativos en sus portadas. Japón y Rusia en guerra. Las batallas se desatan en el mar de Japón. The Liberty Times disparos. Tokio declara a Rusia agresora. The American Post el zar Nicolás II promete una victoria rápida. Japón caerá. The Moscow Gazette la guerra apenas había comenzado, pero las máquinas de propaganda ya estaban en pleno movimiento. Tokio, Japón. La sala de guerra imperial. Dentro de los muros fuertemente custodiados de la sala de guerra imperial, el emperador Yoshihito se encontraba junto a sus líderes militares, observando cómo los mensajeros entraban y salían apresuradamente, entregando actualizaciones urgentes del campo de batalla. El almirante Eiyashiro Togo, comandante de la Armada Imperial Japonesa, acababa de regresar del frente. Su rostro estaba marcado por el agotamiento, pero sus ojos ardían con una férrea determinación. Nuestra flota se enfrentó al Piotr Veliki cerca del estrecho de Tsushima, informó Togo. Inutilizamos su timón, obligándolo a retirarse, pero los rusos han respondido con firmeza. Sus refuerzos se dirigen hacia nuestras aguas. Esto ya no es una escaramuza, sino una guerra naval a gran escala. Yoshihito permaneció en silencio, con los dedos agarrando el sello imperial a su costado. ¿Qué pasa con nuestras defensas terrestres?, preguntó. El general Yamagata dio un paso al frente. Los rusos están concentrando tropas a lo largo de la frontera con Manchuria. Esperamos una fuerza de invasión en las próximas semanas. El rostro del emperador se endureció. Así comienza. Takamura, aún reacio a aceptar la guerra por completo, apretó la mandíbula. ¿Hemos recibido alguna noticia de Ameratia? Un mensajero se adelantó, haciendo una reverencia. Sí, ministro. El presidente Esch ha enviado una flota naval a Filipinas como advertencia a ambos bandos. No se están comprometiendo a la guerra, pero están haciendo notar su presencia. Yoshihito lo consideró. Entonces estamos realmente solos en esta lucha. Todo se enderezó. No, Su Majestad. Tenemos el espíritu de nuestros antepasados. Y tenemos nuestra propia fuerza. El emperador asintió lentamente. Entonces lucharemos. Japón no se rendirá. Moscú, Rusia. El Palacio de Invierno. Al otro lado del mundo, en los helados salones del Palacio de Invierno, el zar Nicolás II se encontraba de un humor completamente diferente. Se celebraba un suntuoso banquete para conmemorar la primera batalla. Generales, nobles y oficiales de alto rango cenaron caviar de primera, bebiendo vodka caro y riendo mientras observaban mapas de guerra. A la cabecera de la mesa, el gran duque Alexei sonrió con sorna. Esos necios creen que pueden ganar. El zar removió su bebida con pereza. Son testarudos, sí. Pero no son Europa. Son una nación insular con recursos limitados. Se les acaba el tiempo. El general Kazakov, veterano del ejército ruso, no se divirtió tanto. No los subestime, Su Majestad. Japón se ha modernizado más rápido de lo esperado. Su armada, aunque más pequeña que la nuestra, es muy disciplinada. El zar se burló. La disciplina no vale nada contra la superioridad numérica. Los ahogaremos en fuego y acero. Alexei rió entre dientes. Entonces, comencemos la fase 2. Kazakov dudó. Su Alteza, los ameratianos, los estadounidenses no harán nada, interrumpió Alexei, con un gesto de desdén. Ese es un político. Juega con el poder, pero no comprometerá sus fuerzas en esto. Ahora controlamos el Pacífico. Y pronto, tendremos a Japón a nuestros pies. Washington, desde la sala de situación de la Casa Blanca. Mateusz se inclinó sobre la mesa, contemplando el enorme mapa que se extendía ante él. Los marcadores rojos indicaban los movimientos navales rusos, mientras que los azules representaban a Japón. El Pacífico era ahora un campo de batalla. Collins estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados. Los rusos están presionando con fuerza. Están poniendo a prueba las defensas japonesas, acercando peligrosamente buques de guerra a aguas coreanas y chinas. El general Hastings exhaló bruscamente. Señor, si Japón cae, Rusia controlará todo el Pacífico.
Eso significa que podrían desafiar nuestros intereses en Filipinas, Hawái e incluso nuestra costa oeste. Los ojos de Mateo se oscurecieron. No podemos permitir que eso pase. Collins frunció el ceño. Tenemos dos opciones: diplomacia o disuasión. O negociamos la paz o nos preparamos para la guerra. Mateo se frotó las sienes. ¿Y qué dicen nuestros aliados? El secretario de Estado William Harland se ajustó las gafas. Gran Bretaña observa atentamente, pero no actuará a menos que sus rutas comerciales se vean amenazadas. Francia se muestra indiferente. El Imperio chino guarda silencio, por ahora. Pero si Japón empieza a perder territorio, podría verse obligado a intervenir. Mateo suspiró. Entonces tenemos que actuar antes de que eso suceda. Convocar una cumbre mundial. Necesitamos reunir a las principales potencias y forzar una solución diplomática. Collins dudó. Señor, y puede que ya hayamos superado ese punto. La guerra ha comenzado. ¿De verdad cree que Rusia negociará? Mateo apretó la mandíbula. No. Pero si no lo intentamos, solo estaremos esperando a que aumente el número de muertos. 12 de enero de 1898. Mientras los diplomáticos hablaban, la guerra continuaba. En las gélidas aguas del estrecho de Tsushima, la flota japonesa, liderada por el almirante Togo, se enfrentó a la flota rusa del Pacífico en el primer gran enfrentamiento naval de la guerra. El mar era un campo de batalla. Los acorazados japoneses rugieron, sus enormes cañones iluminando el cielo oscurecido. Los cruceros rusos respondieron al fuego, sus proyectiles desgarrando las olas. El estruendo de la guerra resonó en el océano. Apunten a su nave líder, ordenó Togo. El Mikasa, el buque insignia de Japón, disparó una andanada devastadora. Los proyectiles impactaron contra el crucero ruso Almirante Kornilov, destrozando su cubierta. El humo llenó el cielo. Los barcos ardían. El mar se tiñó de rojo con los cuerpos de los marineros caídos. Pero Japón se mantuvo firme. Horas más tarde, cuando el humo se disipó, Togo resultó victorioso. La flota rusa se había retirado, dejando atrás los restos de sus barcos caídos. Japón había ganado la primera batalla. Pero fue solo el comienzo. La noticia llegó a la Casa Blanca en cuestión de horas. Collins entró corriendo en la habitación, agitando el último telegrama. Señor, Japón acaba de diezmar la flota rusa del Pacífico. Togo los obligó a retirarse por completo. Mateo tomó el papel y leyó los detalles. Por primera vez en días, se permitió respirar aliviado. Eso significa que la guerra se ha vuelto mucho más complicada, murmuró Collins. Mateo asintió. Rusia no se tomará esta humillación a la ligera. Redoblarán la apuesta. Hastings exhaló. Y cuando lo hagan, Japón necesitará ayuda. Nos guste o no, señor, puede que tengamos que elegir un bando. Mateo se reclinó y miró fijamente el techo. La guerra se estaba intensificando. Y Ameratia no podría quedarse fuera de esto para siempre. Capítulo 269. El Palacio de Invierno, San Petersburgo. Los grandes salones del Palacio de Invierno permanecieron en un silencio inquietante mientras el zar Nicolás II leía el telegrama de Vladivostok. Sus dedos apretaron el papel con tanta fuerza que los bordes se arrugaron. Las palabras le quemaban la mente. Derrota total. La flota del Pacífico diezmada. Muere el almirante Kornilov. Japón controla el estrecho de Tsushima. El Imperio ruso, una de las mayores potencias de la Tierra, había perdido ante los japoneses. La respiración del zar era lenta y controlada, pero sus ojos ardían de furia. Un grupo de ministros y generales se encontraban ante él, cada uno esperando su reacción. El ambiente estaba cargado de tensión. Nadie se atrevió a hablar primero. Finalmente, el gran duque Alexei, su consejero más cercano, dio un paso adelante. Su Majestad, y esto es un revés, pero no es el final. Debemos, y el zar estrelló su copa de cristal contra la pared, rompiéndola. La sala se estremeció. ¿Un revés?, espetó Nicolás. ¿Llamas revés a esta humillación? Su voz resonó por toda la cámara. El mundo se ríe de nosotros. Occidente se burla de nosotros. Nuestro imperio, nuestro poderoso imperio, ha sido avergonzado por una nación de pescadores. El general Fyodor Kazakov, comandante del ejército oriental, avanzó con cautela. Majestad, los subestimamos. Su armada era más fuerte de lo previsto, pero aún tenemos ventaja en fuerzas terrestres. Si avanzamos ahora, moverse.
espetó Nicolás. Le han declarado la guerra a Rusia. Han matado a nuestros hombres, hundido nuestros barcos y escupido en la cara de nuestro imperio. Entrecerró los ojos, fríos y vengativos. Quemarlos. Aplastarlos. Demostrarles el poder de Rusia. Silencio. Alexei, siempre estratega, avanzando lentamente. Si esa es tu orden, entonces debemos intensificar la ofensiva. Japón no tiene aliados de verdad. Si presionamos con suficiente fuerza, podemos obligarlos a someterse antes de que Occidente tenga tiempo de actuar. Nicholas se sentó, pasándose una mano por la cara. Su respiración se hizo más lenta, su mente calculaba. Entonces, finalmente, habló. Nos movilizamos. Todas las fuerzas en Manchuria y Siberia deben prepararse para la invasión. Se enviarán refuerzos desde Moscú de inmediato. Nuestra armada puede estar herida, pero nuestro ejército la derrotará. Kazakov saludó. ¿Y el territorio continental de Japón? La mirada del zar se oscureció. Si se atreven a resistirse, haremos que se arrepientan de habernos desafiado. 16 de enero de 1898. Vladivostok, Imperio ruso. Un viento helado aullaba sobre los campamentos militares mientras miles de tropas rusas se concentraban a lo largo de la frontera manchú. Cañones, carros de provisiones e interminables líneas de infantería se extendían por el gélido paisaje. En la tienda de mando, el general Kazakov observaba un enorme mapa del frente de guerra. Los oficiales lo rodeaban, todos a la espera de órdenes. Los japoneses han reforzado sus posiciones, informó un asesor. Esperan nuestra invasión. Sus defensas en Corea y Manchuria se han reforzado. Kazakov se muestra entusiasmado con suficiencia. Bien. Que se atrincheren. Que crean que tienen una oportunidad. Pasó un dedo enguantado por el mapa. Atacaremos 3 frentes. Nuestro ejército principal avanzará hacia Manchuria, cortando sus líneas de suministro. Una fuerza secundaria se moverá hacia el sur, hacia Corea, para asegurar que no lleguen refuerzos a Japón continental. Y finalmente golpeó el mar de Japón. La flota del Mar Negro está en camino. Desembarcaremos una fuerza expedicionaria en la costa norte de Japón. Tomaremos sus ciudades. Quemaremos sus campos. Quebraremos su voluntad. Un teniente dudó. Señor, nos adentramos en aguas enemigas sin superioridad naval. La flota del Pacífico fue destruida. Kazakov se giró bruscamente. Entonces tomaremos sus puertos. Si no podemos luchar en el mar, lucharemos en tierra. Que los japoneses se ahoguen en su propia sangre. Los oficiales saludaron con expresión sombría pero decidida. La contraofensiva rusa había comenzado. Tokio, Japón. Dentro del Palacio Imperial, el ambiente estaba tenso mientras el emperador Yoshihito leía los últimos informes de inteligencia. Los rusos avanzaban con rapidez. No se están retirando, Su Majestad. Están redoblando sus esfuerzos, dijo el general Yamagata con gravedad. El ministro Takamura apretó los puños. Sabíamos que tomarían represalias, pero esto es una invasión a gran escala. El almirante Togo, aún recuperándose de la batalla de Tsushima, habló a continuación. Nuestra armada puede contenerlos en el mar, pero si desembarcan en nuestras costas sí. Dejó que el pensamiento flotara. La habitación quedó en silencio. Yoshihito levantó la vista. Entonces no debemos dejar que aterricen. Yamagata asintió. Necesitaremos reforzar Corea y Manchuria. Si se afianzan, será imposible derrocarlos. El emperador exhaló. ¿Cuánto tiempo tenemos? Días. Quizás una semana. Takamura negó con la cabeza. Si Ameratia no interviene pronto, podríamos vernos abrumados. Silencio. La mirada de Yoshihito se posó en el mapa del Pacífico. Ya había tomado una decisión. Entonces nos preparamos para la mayor batalla de nuestra historia. Washington, después de Cristo. La Casa Blanca estaba en modo de crisis. Collins irrumpió en el despacho oval y dejó caer un nuevo informe sobre el escritorio de Mateusz. Los rusos no se detienen, señor. Están movilizando todo. Mateu recogió el informe y lo leyó con atención. Invasión a gran escala de Manchuria y Corea inminente. Tropas rusas avanzan hacia la costa norte de Japón. Mateu se frotó las sienes. Maldita sea. Hastings habló a continuación. Si Rusia toma Japón, el equilibrio de poder en el Pacífico cambiará para siempre. Controlarán Asia. Y si eso sucede, Yameratia es el siguiente. Collins asintió.
¿O actuamos ahora, o dejamos que Rusia reescriba la historia? Mateo exhaló lentamente. Había evitado involucrarse directamente, pero ahora no había más tiempo. Él se puso de pie. Consíganme una reunión con el Congreso. Tenemos que actuar. Collins dudó. Señor, ¿dice que vamos a la guerra? Mateo miró el mapa. Estoy diciendo que no podemos quedarnos con los brazos cruzados más. Silencio. Collins asintió. Yo lo arreglaré. Al salir de la habitación, Mateo miró por la ventana, observando el frío cielo de Washington. La guerra había comenzado. Y ahora, Ameratia tenía que elegir un bando. Mateusz estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente el informe que tenía delante. El peso de la decisión que debía tomar lo agobiaba, pero no había tiempo para dudar. Si Ameratia no hacía nada, Rusia invadiría Japón y obtendría el control total del Pacífico. Eso amenazaría el comercio, la seguridad y la influencia de Ameratia en Asia. Si intervenían, podría significar una guerra, algo que él había intentado evitar. Capítulo 270. 18 de enero de 1898 Washington, desde la Casa Blanca. La tensión en la sala era intensa mientras el presidente Mateusz se encontraba ante su gabinete, miembros del Congreso y asesores militares de alto rango. Un gran mapa de Asia Oriental estaba colgado en la pared, cubierto de marcadores rojos que marcaban los movimientos terrestres de Rusia a través de Manchuria y las proyecciones navales en el mar de Japón. Todos esperaban su discurso. Algunos permanecieron de pie. Otros permanecieron rígidos en sus sillas de cuero. Todos estaban nerviosos. Esta ya no es solo una guerra de Japón, dijo finalmente Mateu, rompiendo el silencio. Es una guerra por el control del Pacífico. Miró a su alrededor. Si Rusia gana, no se detendrán en Japón. Corea será el siguiente. China seguirá. Toda la región se convierte en una esfera de influencia rusa, y quedamos excluidos de los mercados de más rápido crecimiento del mundo. Un senador de Vermont, Edwin Rowe, se cruzó de brazos. Pero aliarse con Japón, señor presidente, es una decisión audaz. Algunos dirían que es una traición a la alianza occidental. Somos una nación occidental. Japón no lo es. Se oyeron murmullos de acuerdo. La vieja visión del mundo aún persistía en muchos en la sala. Que Europa y Norteamérica eran la fuerza civilizadora, que la unidad entre las naciones occidentales era primordial. Mateu no se inmutó. ¿Y qué nos ha traído esa unidad? Conversaciones interminables y promesas vagas. Ninguna potencia europea ha intervenido para detener a Rusia. Ni Gran Bretaña, ni Francia, ni Alemania. En todo caso, esperan en secreto que Rusia gane para poder apropiarse de lo que queda. Pero Japón no es uno de nosotros, añadió otro congresista. No compartimos nuestra cultura, nuestro qué. Interrumpió Mateu con la mirada fija. ¿Nuestro color de piel? ¿Nuestras religiones? ¿Nuestra forma de hacer negocios? Silencio. Continuó. No se trata de cultura. Se trata de estrategia. Si permitimos que Rusia domine el este de Asia, perderemos el acceso a una región que definirá el próximo siglo. Rutas comerciales. Recursos. Mercados emergentes. Tecnología. Se volvió hacia el secretario de Comercio, Harold Ellis, que había estado callado hasta ahora. Ellis, ¿cuál es nuestra proyección de crecimiento del comercio en Asia durante las próximas 2 décadas? Ellis se enderezó. Si se mantienen las tendencias actuales, podría representar casi el 40% de nuestra economía exportadora para 1920. Y eso sin tratados comerciales completos con China y Corea. Mateu ascendió. ¿Quieres hablar de traición? Quedarse de brazos cruzados y dejar que Rusia se apodere de todo eso es traición. Traición al futuro de Ameratia. Algunos en la sala parecían convencidos. Otros aún se resistirían. Pero es la guerra, señor presidente, dijo el general Hastings. Empeñamos tropas, barcos y dinero. Morirá gente. Y si Rusia toma represalias directas contra nosotros, entonces respondemos, dijo Mateu con firmeza. No se trata de unirnos a la guerra de Japón. Se trata de impedir un monopolio ruso en el Pacífico. Se trata de defender un equilibrio de poder del que nos beneficiamos. Volvió a mirar a su alrededor. Permítanme preguntarles algo. Si nos aliamos con Rusia y los ayudamos a aplastar a Japón, ¿qué les hace pensar que se detendrían ahí? ¿Qué les impide volverse contra China, contra Corea, contra Indochina? No quieren aliados.
Quieren el control. La habitación estaba en silencio ahora, la gravedad de sus palabras se apoderaba de ella. ¿Y qué pasará?, añadió Mateu, cuando Ameratia quede completamente excluida de Asia. Cuando no tengamos voz, acceso ni presencia. Caminó lentamente por la habitación, con la mano en el bolsillo. No se trata de Oriente contra Occidente. No se trata de raza ni cultura. Se trata de supervivencia. Económica. Estratégica. Nacional. Finalmente llegó de nuevo al frente. Ameratia se pone del lado de Japón. Ofreceremos apoyo militar, asistencia económica y protección naval. No permitiremos que Rusia reescriba el futuro. Hubo una pausa. Entonces Collins, de pie cerca del fondo, asintió levemente. La sala estalló en reacciones contradictorias. Algunos aplaudieron, otros suspiraron, algunos negaron con la cabeza. Pero la decisión estaba tomada. Mateu salió de la sala de conferencias al pasillo, con Amber esperando cerca con Maverick a cuestas. ¿Cómo te fue?, preguntó ella. Sonrió con cansancio. Nos ponemos del lado de Japón. Amber asintió lentamente. Bien. Se quedaron solos. Ya no olvidarán quiénes estuvieron con ellos. Mateu miró por la ventana cercana hacia la cúpula del Capitolio. La historia tampoco. Tokio, Japón, 20 de enero de 1898. El emperador Yoshihito se encontraba de nuevo en la sala de guerra, pero esta vez, el ambiente era diferente. El almirante Togo le entregó un nuevo telegrama de Ameratia. Yoshihito lo leyó en silencio. Fue una declaración formal de apoyo. Ayuda naval. Municiones. Asesores. Ameratia intervenía. El emperador no dijo nada por un momento. Luego miró hacia arriba. Envía una respuesta. Dile al presidente Esch que Japón se lo agradece. El general Yamagata sonrió por primera vez en días. Quizás podamos sobrevivir a esto todavía. San Petersburgo, el Palacio de Invierno. La noticia de que Ameratia se puso del lado de Japón cayó en la corte rusa como un trueno. El zar Nicolás arrojó el telegrama al otro lado de la habitación. ¿Se atreven a interferir? ¿Se atreven a aliarse con esos isleños? El gran duque Alexei parecía preocupado. Esto lo cambia todo. Entonces cámbialo todo, gruñó Nicholas. Duplica la fuerza de invasión. Los enterraremos a ambos. Pero el pánico en el Consejo de Guerra ruso era evidente. Esperaban aplastar a Japón rápidamente. Ahora se enfrentaban a una pelea mucho más grande. Washington, después de Cristo. Esa noche, Mateu estaba en el balcón de la Casa Blanca, contemplando las luces de la capital. Collins se le unió, con las manos en los bolsillos del abrigo. «Sabes que esto se va a poner feo», dijo Collins. «Lo sé. Pero ya hemos tomado nuestra decisión». Mateu asintió. «Sí, lo hemos hecho». Se quedaron en silencio por un momento. Luego Mateu añadió. «Y si ganamos, no solo salvaremos a Japón. Aseguraremos nuestro futuro». Collins miró el cielo nocturno. «Esperemos que el futuro esté preparado». Mateu no respondió de inmediato. Observó las estrellas sobre el Capitolio, pensando en la tormenta que se avecinaba. Luego, con serena resolución, dijo. «Que vengan los rusos. Que el mundo los vea. No solo estamos entrando en una guerra, sino en la historia». Collins asintió levemente y luego volvió a entrar. Mateu permaneció en el balcón un rato más, con el viento acariciándole la cara. Por primera vez en días, se sintió claro. El camino a seguir no era seguro, pero era necesario. Ameratia había elegido su bando. Ahora era el momento de mantenerlo, sin importar el costo. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.